Buenas tardes, mi nombre es Yanicia Coto, soy del CEU de Guaples. Este trabajo es en colaboración con la compañera Yesenia Solano Hernández, también del CEU de Guaples. Nosotras elegimos el laboratorio de ley de Coulomb, el cual vamos a explicar en las siguientes diapositivas. Espero sea de su comprensión. Bueno, en esta diapositiva se ven las instrucciones generales del trabajo, que sería la forma de completar los cuadros, el tamaño que se debe usar de letra, la rúbrica de evaluación, ¿verdad? Y bueno, las citas bibliográficas que se deben aportar según el formato APA. En la sección vamos a hablar sobre Coulomb, quién fue él, los aportes que hizo a la física y la ley que él propuso. Coulomb fue un físico francés que dedicó sus estudios al campo del magnetismo y la electroestática, cuyo honor se le asignó la unidad de carga eléctrica llamada Coulomb. Debido a sus estudios, inventó una ley llamada Ley de Coulomb, que expresa que la fuerza entre cargas eléctricas es proporcional a las cargas individuales e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. En la siguiente diapositiva explicaremos en qué consiste. ¿En qué consiste la ley de Coulomb? Bueno, la ley de Coulomb determina la magnitud de la fuerza de atracción o repulsión que se ejercen entre las cargas eléctricas, recordando la ley, ya sea inversamente o proporcional a las cargas, se genera un campo eléctrico. Aplicaciones de la ley de Coulomb. Voy a explicar un ejemplo de la vida cotidiana donde se aplica esta ley. Un ejemplo sencillo es cepillarse el cabello. Sabemos que al cepillar el cabello genera electroestática, que es lo que produce como cuando uno se peina y se le elevan los pelitos. Bueno, ¿a qué se debe? Se debe a que se presentan átomos con partículas cargadas y un núcleo rodeado de una nube de electrones. Entonces, uno genera un exceso de carga positiva y el otro genera un exceso de carga negativa, por lo que ambos al juntarse reaccionan en una atracción de fuerzas, lo que presenta que el pelito se eleve o que la atracción electrostática se dé. Eso es un ejemplo muy sencillo de la ley de Coulomb, que sería cepillarse el cabello. Vamos a determinar las diferencias y semejanzas de la ley de Coulomb y la ley de Gauss. La ley de Coulomb se utiliza para cargas puntuales eléctricas dentro de una interacción carga y carga, o sea, carga positiva, carga negativa, pero es una interacción directa. Mientras la ley de Gauss se da por un flujo dentro del campo eléctrico, o sea, un flujo de electrones dentro del campo eléctrico. Entonces, la diferencia es, la ley de Coulomb se manifiesta una interacción dentro de cargas o entre cargas, mientras que la ley de Gauss utiliza esta interacción por medio de un campo eléctrico. Existen otras ecuaciones que también se asemejan a la ley de Coulomb. Vamos a comparar la ecuación de la ley de Coulomb con la ecuación de gravitación universal, donde ambas se adaptan a fuerzas de objetos a una distancia dada. Son similares además porque ambas determinan las propiedades de fuerzas electrostáticas que surgen de fuerzas eléctricas. Entonces, por eso ambas son muy similares. Ambas determinan pues la fuerza electrostática que surgen de fuerzas eléctricas a ciertas distancias dadas dentro de cargas. Buenas tardes, a continuación vamos a hablar un poquito sobre el laboratorio virtual de la ley de Coulomb. Acá ingresando al link podemos observar cómo en el simulador obtenemos dos cargas y cómo podemos medir la distancia que existe entre una u otra, además de cómo podemos estar cambiando su número de carga, cambiar sus distancias, acercar o alejar cada patrón que vemos acá o cada dibujito, para que podamos comprender a conforme cómo movemos las cargas va a aumentar la fuerza y si esto va a ser proporcional para lo que nos dice la ley de Coulomb. A través de la simulación anterior vamos a obtener los datos de la tabla 1, donde vamos a hacer en 3 ocasiones diferentes cargas y vamos a variar sus distancias para ver qué fuerzas nos indica el simulador y así poder comprender más sobre la ley de Coulomb.
Acá tenemos lo que es la segunda tabla de la simulación. Acá podemos observar cómo podemos continuar con los mismos valores de la tabla anterior de la 1, solamente que podemos sacarlo de forma teórica. Entonces, que es mediante la fórmula de Coulomb para ver qué tan acertados nos dan los resultados teóricos con los experimentales de la simulación. Y podemos observar si se cumple o no se cumple esta ley en estos resultados. Como pueden observar, se mantienen los valores, las mismas distancias, las mismas cargas en la tabla 1, y lo que varía en sí un poco es la fuerza teórica, que es utilizando la fórmula de Coulomb. A través de la simulación y de los valores teóricos anteriormente calculados, podemos anotar o observar el porcentaje de error que presenta esta fórmula mediante la simulación. Como podemos observar, para la primera fila tenemos, bueno, es decir, para la primera, la segunda y la tercera tuvimos un 0,13% de porcentaje de error. Vean que la diferencia es muy mínima, casi que nos da exactamente iguales, son unos que otros decimales, pero quiere decir que sí se ha estado cumpliendo. Acá podemos ver que para todo experimento, para toda simulación, siempre va a existir un porcentaje de error. Puede variar en las mediciones que uno toma, puede ser lo que sucede en el laboratorio, son muchos factores que influyen, pero sin embargo, de lo teórico a lo experimentado en el simulador que vimos anteriormente, el porcentaje de error es muy poco. Es decir, se acerca al resultado que nos da la simulación con lo teórico, que lo teórico lo sacamos gracias a la fórmula o a la ecuación de la ley de Coulomb. Ahora bien, hablemos un poco sobre los resultados de esta simulación. Como podemos ver, acá empezamos por una carga de menos 10 a una carga en 0. Si vemos la fuerza, esta va a ir disminuyendo conforme nosotros vamos también disminuyendo lo que es la carga que se le brinda. Si empezamos con menos 10, esta inicia con 146,736. Si ya le ponemos una carga de menos 9, vemos cómo disminuye esa fuerza por 132,062 y así sucesivamente. Eso es lo que me indica esta tabla 3 que se encarga de la variación de la fuerza en relación con la carga solamente. Para la última tabla, como que no es la 4, hablamos sobre la variación de la fuerza en relación con la distancia. Aquí vamos a cambiar diferentes distancias y vamos a observar qué sucede al cambiar esas distancias con sus fuerzas. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre el análisis de esos resultados. La ley de Coulomb no se aplica para todas las cargas, esto debido a que se aplica solamente al número de cargas cuando son estas puntuales en el vacío. Pues si se toma en cuenta sus masas, esa se altera debido a las cargas expuestas en el material. Entonces, en este caso, no aplica para todas las cargas. Acá observamos cómo un coulomb de carga equivale a 1,6 por 10 a la menos 9 coulombs de electrones. Esa sería la respuesta cuando nos preguntan cuál es la cantidad de electrones que conforman una carga de un coulomb. Acá podemos ver en resumidas cuentas cómo gracias a los valores obtenidos se puede observar el principio de esta ley por medio del simulador, donde nos indica cómo a mayor distancia, menor es su fuerza, y tales fuerzas de ambas son iguales, pero dependen de la distancia y de las cargas que se le vayan a indicar a cada una, donde una carga en este caso del experimento fue negativa y la otra positiva. Entonces eso me va a indicar a mí si se atraen o simplemente se repelan estas cargas en el simulador. Muchas gracias a todos. Eso fue todo y acá les apuntamos las referencias que se utilizó para el trabajo.